Muy buenos días, la gloria sea dada al único que es digno de recibirla por los siglos de los siglos, a Jesucristo, al Cordero de Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos por este hermoso domingo 13 de diciembre del 2020, en que podemos disfrutar tu presencia y tu palabra, y que podemos, Señor, conocer cada día más tu corazón y poder acercarnos a ti como tú eres un Dios cercano, que aprendamos a ser ese pueblo cercano que tú anhelas para ti. Iniciamos la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 13 de diciembre del 2020. Continuamos el estudio del primer libro de los Reyes en el capítulo 5 al 7. Estos capítulos, si tú los leíste en casa, con sus correspondientes en el libro de las Crónicas, en los capítulos 2, 3 y 4, pudiste ver que hay muchos datos, como nos sucedió con el tabernáculo, arquitectónicos y de medidas. Vamos a ver todo esto a manera resumida, y sobre todo al final es cuando yo quiero dar una aplicación espiritual objetiva para esta enseñanza, la cual he titulado este día El Templo de mi Dios. Y les ruego que sean pacientes en esta clase, no en cuanto al tiempo, sino en cuanto al contenido, porque a veces miramos que entran algunos a oír estas grabaciones y solamente escuchan alguna parte, quizá 20 minutos, media hora, y después dejan de escucharlo. Y yo te quiero dar un consejo que te va a servir en general para cualquier enseñanza y predicación, y aún allá afuera en lo secular, cuando tú estés estudiando algo. Siempre lee completo, siempre escucha una clase completa de principio a fin, porque muchas veces si tú escuchas a medias, si llegaste tarde y no escuchaste el principio, o si te vas antes y no escuchas el final, o si no pones atención, muchas veces te va a suceder que no entendiste en realidad el mensaje completo. Hay que oír completo para entender completo. Y a veces aún hay gente que se va con una idea equivocada de una clase, de una predicación, o por llegar tarde ya no escucharon ciertas citas o pasajes que se leyeron para entender lo que se está explicando, y entonces malentienden las cosas, o aún a veces entran en discusiones que no edifican. Entonces yo les ruego que en esta clase en particular, aunque les pido que lo hagan en todas, sean pacientes de mirar todo, porque a mí no me gusta brincarme versículos. Si están en la palabra de Dios hay que estudiarlos. Hoy hice resúmenes para que no tengamos que estar leyéndolo todo, pero yo espero que tú en casa sí lo hayas hecho. Sin embargo, necesitas oír todo para que al final veas cuál es la aplicación, cuál es la enseñanza para tu vida el día de hoy, y en relación no solo a esta vida, sino a la vida eterna que el Espíritu Santo está trayendo en este día. Entonces, les ruego su paciencia y vamos a avanzar lo más pronto posible para llegar precisamente a esta parte final. Vamos a la lectura. Quiero leer primer libro de los Reyes 5, del 1 al 18. Este sí lo vamos a leer y voy a comentar algunas cosas. Leemos rápidamente. Hiram, rey de Tiro, envió también a sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia.
Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas, y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Muy bien, vamos entonces a iniciar a comentar. Primero quiero hablar de este personaje, Hiram, rey de Tiro. Vamos a ver tanto en este pasaje como en otros que leeremos más adelante en segundo libro de las Crónicas, capítulo 2, a este personaje Hiram. Como dice aquí, él era rey de Tiro. Tiro, rápidamente te digo, es un reino situado hacia la parte norte, pegada al Mediterráneo. Tiro y Sidón son zonas costeras y son pueblos que eran muy buenos para la navegación y conocían muy bien del mar, y conocían también, porque era zona, el Líbano, llena de árboles, muy bien el trabajo de la madera. Entonces él era el rey de esta ciudad, Tiro. Recuerda que en tiempos de Salomón, y mucho de esto venía atrás con David, ya había muchos de estos reinos que estaban dentro de territorio que era parte de la tierra prometida de Israel, pero eran reinos que habían quedado sujetos o sometidos o tributarios al reino de Israel, en el caso de David o de Salomón. En este caso miramos que este rey no solamente era un rey que estaba en sujeción al rey de Israel, sino que había entablado una amistad con David. Y dice no solo que eran amigos, sino que amaba a David. ¿Por qué causa este rey Hiram podría haber amado a David? Porque el rey Hiram, el rey de Tiro, conoció de Jehová. Es probable, no hay testimonio en la palabra, que el rey David, o a través de los testimonios de Dios en medio de su pueblo, siendo Tiro un lugar cercano, este rey haya visto al Dios Todopoderoso y haya creído en el Dios de David, que era el Dios de Salomón. ¿Por qué digo esto? Primero, hay varias expresiones en el corazón de este hombre que están en el lugar correcto. Primero, amor por David. No solamente era una cuestión de negocios o política, sino era una cuestión más profunda en su corazón, en su alma y en su espíritu. También en el versículo 7 que leímos, él bendice hoy, dice: bendito sea hoy Jehová, bendice a Jehová. Entonces él conocía a Jehová, pero no solamente lo conocía, sino bendecía el nombre del Señor por causa de las cosas que Dios había hecho, en este caso porque dice que Dios le había dado un hijo sabio a David para que reinara sobre este pueblo tan grande. Cuando leamos en segundo libro de las Crónicas 2:11, ya lo leeremos, ahí también dice que él conocía que Jehová amaba a su pueblo. Entonces no solamente conocía que era el Dios de Israel, sino conocía la obra que Dios había hecho en medio de su pueblo Israel. Y por lo tanto yo considero que Hiram, rey de Tiro, era un extranjero que se había convertido a Jehová de todo su corazón, y por causa de ello es que tenía entonces también esta amistad y tenía este amor por David y esta alegría por mirar el inicio del reinado de Salomón. Muy bien, entonces miramos este personaje y como te digo, en la propia lectura iremos conociendo el corazón de este rey Hiram. Ahora, en los versículos 3 y 4, Salomón le explica a Hiram, le manda a decir: tú sabes que mi padre no pudo edificar casa por las guerras que le rodearon. Dice, pues él tuvo guerra toda su vida. Dice, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Así que llega un punto en que al final de la vida de David pudo someter a sus enemigos, entrar en un poco de paz en comparación del resto de su vida y de su reinado. Y el 5 a mí me llama mucho la atención. Bueno, antes de mirar eso,
Acompáñame rápido al primer libro de las Crónicas, capítulo 22, versículos 7 al 10. Primero de Crónicas 22 del 7 al 10. Para que veamos que esto que le dijo Salomón, pues es lo mismo que Dios le había dicho a David, que él por causa de la guerra y del derramamiento de sangre no iba a ser quien construyera. Primero de Crónicas 22, 7 al 10 dice: Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces, lo que le estaba aquí enviando a decir Salomón a Hiram, era verdad que Dios había determinado esto. Ahora sí voy al versículo 5, dice ahí que Salomón le dijo también: Yo por tanto he determinado. Entonces quiero que entendamos, y más adelante voy a, cuando leamos Crónicas, a explicar esta palabra determinar, este verbo, porque podríamos entender de primera instancia que Salomón dijo: yo fui el que lo decidió, lo determiné. Sabemos que Dios es el que determinó estas cosas. Lo que está diciendo aquí en realidad Salomón, y es algo que debemos aprender, es que debemos ser determinados en obedecer lo que Dios ha mandado. Porque si tú lees completo, dice: yo he determinado edificar casa, pero dice: según lo que Jehová habló a David mi padre, que sería su hijo quien edificaría casa a su nombre. Entonces debemos aprender esto, que cuando nosotros entendemos, hemos oído, hemos entendido, tenemos clara cuál es la instrucción de parte de Dios, debe haber en nuestro corazón una determinación. No podemos, como yo decía la vez pasada, quedarnos en duda, en incertidumbre, en tibieza, ¿verdad? En estar con ese cristianismo en la raya, sino decir: Señor, yo he determinado seguirte, yo he determinado servirte, yo he determinado obedecerte y hacer tu voluntad. Estaba Salomón con una determinación en su corazón que Dios está esperando de todos nosotros con respecto a lo que Él nos ha mandado hacer. En estos siguientes versículos, te resumo, Salomón le pidió madera y hombres que trabajaran a cambio de un salario. Hay un aspecto ahí que con respecto al rey Hiram que nos habla también de su corazón, porque él no se refiere a la gente de Tiro como sus súbditos o como su pueblo ni siquiera, sino como su familia, porque le dice a Salomón: yo te acepto con alegría mandarte la madera de cedro, de ciprés, te la voy a transportar vía el mar. Ahorita vemos un poquito más ese detalle en Crónicas, porque Hiram le dice: yo quiero que le des de comer a mi familia. Entonces el rey Hiram consideraba que la gente que él estaba reinando, que él estaba gobernando, eran su familia o como su familia, y él estaba procurando y viendo por ellos. Y entonces aceptó este trato que Salomón le propone. El trato, de manera resumida, es toda la madera que Salomón quiso a cambio de alimento, básicamente. Aquí hablaba de 20,000 coros de trigo, 20 coros de aceite puro cada año. Y ya veremos cuánto duró todas estas construcciones. En el versículo 12 nos deja claro que el que hizo toda esta obra de bendición, tanto para Hiram como para Salomón, fue Dios, porque dice que Jehová fue el que le dio sabiduría a Salomón, como le había dicho, y paz entre Hiram y Salomón. Salomón y el pueblo de Israel recibieron bendición a través de Hiram, pero Hiram también recibió bendición a través de Salomón y el pueblo de Israel. Cuando, como dice la palabra, estamos en luz como Dios está en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado, para mencionar la cita completa. Pero la idea que voy es que cuando cada uno de nosotros estamos en comunión con Dios, en obediencia a su palabra, nuestro corazón, nuestra voluntad está alineada a la del Señor, entonces con mayor facilidad nos podemos bendecir unos a otros, podemos trabajar unos con otros, ¿verdad? Cuando estamos en un mismo espíritu y ambos lados reciben bendición, como podemos ver aquí, y dice que entre ambos también hubo paz. A partir del versículo 13 se decreta una leva. Para quien no lo sepa, leva es cuando se va pues a las poblaciones, a las aldeas, en las ciudades, y se pide
sobre todo gente joven. Usualmente las levas son para la guerra, aquí no, porque Salomón vivía en tiempo de paz, era una leva. Leva es un levantamiento de jóvenes, de personas, de decir, pues, uno de cada casa, o uno de cada familia, o tantos de cada tribu, se les llamaba para que ayudaran en la obra. Entonces, el rey Salomón decretó esta leva, este levantamiento, para que le ayudaran en la obra, y dice que esta leva fue de 30,000 hombres. Y estos 30,000 eran parte del pueblo, porque después voy a distinguir los otros que están ahí como que cargaban y que cortaban y que eran capataces y supervisaban. Esos te voy a explicar en Crónicas, sobre todo, que esos no eran parte del pueblo, esos eran extranjeros. Esta leva sí dice, porque dice que la leva la hizo en todo Israel, era de 30,000 hombres que tenían una función. Iban de 10,000 por cada turno para ir al Líbano, para estar trabajando en todo este asunto. La gente de Hiram junto con la gente de Salomón, que la gente de Hiram pues era los buenazos, ¿verdad? Para trabajar, para cortar, labrar la madera, pero también Salomón había enviado a su gente para allá. Entonces eran 10,000 por turno, es decir, dice ahí, un mes trabajaban y 2 meses estaban en casa. Ojalá encontráramos trabajos hoy así, ¿verdad? Pero bueno, era una situación extraordinaria también por causa de la construcción, veremos, de la casa y de muchos edificios que hará Salomón. Ahora, en el versículo 15 describe estos otros que te digo: 70,000 personas para carga, 80,000 cortadores en el monte y 3,300 oficiales a cargo del pueblo que estaba en obra. Veremos más adelante, cuando leamos Crónicas, que estos eran de extranjeros que vivían allí en Israel, pero eran extranjeros a los que usó para esto, porque dice que no puso carga o en el sentido de servicio sobre sus hermanos, sino utilizó de estos extranjeros. Ahora, en el versículo 17 nos describe también qué fueron lo que mandó traer, además de la madera. Nos añade aquí otros materiales, que eran piedras grandes y costosas para los cimientos. Ya veremos algunas dimensiones, eran piedras tremendas de 5, de 8, de 9 metros cuadrados, unas cosas impresionantes, unas piedrototas que se utilizaban, que mandó traer Salomón para los cimientos, pero además dice que eran muy costosas, y mandó traer también piedras labradas. Ya verás, sobre todo en la conclusión de esta clase, no quiero adelantarme, pero hay muchas cosas que iremos viendo cómo, y la propia Biblia pues tiene esa progresión, cómo se va alejando el hombre de Dios en muchas cosas, a pesar de que somos su pueblo, sus siervos, cómo Dios mismo fue alejando muchas cosas, estaba su presencia ahí, pero de la manifestación de su presencia con respecto a su pueblo, por causa de la desobediencia, por causa de la dureza. Sabemos que el hecho de tener rey no era la voluntad perfecta de Dios, sino la permisiva, y Dios le había dicho a Samuel, pues déjalos, quieren rey, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y así poco a poco en la historia del hombre y en la Biblia vemos cómo se fue alejando. Y vamos a ver, y esto es parte de lo que veremos al final, cómo pues la idea original de Dios, de la comunión con el hombre, pues se fue perdiendo. Y hay algunos aspectos del templo de Salomón en cuanto a su construcción que se desvían, o incluso podríamos decir quebrantan algunas cosas que Dios había establecido al principio. Y por ejemplo está el hecho de las piedras labradas. Te quiero leer rápidamente Éxodo 20:25, porque había una orden de parte de Dios que cuando se levantara un lugar para altar, o se levantara un altar, no se labrara la piedra, porque consideraba Dios que entonces se había profanado la piedra. Vamos a leerlo. Éxodo 20:25 dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Entonces había ciertas ideas en la ley que vamos a ver, y sobre todo también pues en el diseño del tabernáculo, lo que Dios había mandado para su lugar de adoración, que aquí Salomón, por causa de querer hacer un templo pues grande, majestuoso, porque él habla de un Dios grande, lo veremos también esto en Crónicas, tomó ciertas libertades, si puedo llamarlo así, y Dios se lo permitió. Dios, ahorita veremos, puso una condición para que él habitara allí, que eso es lo que en realidad a Dios le importaba. No le importaba la piedra o el lujo o la grandeza de un templo, pero eso lo iremos entendiendo con la lectura de esta clase. Sin embargo, hay ciertas cosas, como te digo, que Salomón tomó esa libertad, y que se fueron alejando poco a poco, se fueron deslizando.
de la idea original de Dios. Y esta es una de ellas, ¿verdad? El estar trayendo piedras labradas cuando a Dios no le agradaba que hubiera esa labranza de cantería, cuando iban a ser piedras usadas para altar o para sacrificio. No todo en el templo era altar o sacrificio, pero allí se hacía altar y sacrificio. Y estaban poniendo estas piedras, veremos, no solo en los cimientos, sino en toda la construcción de abajo hasta arriba. Vamos a ver el paralelo de esta cita en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 2, segundo de Crónicas 2, versículos del 1 al 18. Y esta cita pues, nos da también un buen resumen de lo que acabamos de leer, entonces vamos a leerla también. Segundo de Crónicas 2, del 1 al 18. Y ahorita te digo nada más las cosas que sí son bastantes que nos añade esta cita. Leemos, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino, y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, y 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y aquí para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Muy bien, nos confirma mucho de lo que acabamos de leer en Reyes, pero nos añade bastante información, como usualmente lo hace el libro de las Crónicas. Primero, ahí en el 1 dice, determinó Salomón edificar casa. Hablaba yo de determinar. Ahora sí te digo el término en hebreo. El término en hebreo es amar. No te confundas. La palabra amar en hebreo, no estoy diciendo amar en español. Es una coincidencia solamente. El término en hebreo es amar, amar. Y significa, es un verbo que significa permanecer. También se traduce de muchas otras formas en la palabra en la Reina Valera 60. Se puede traducir como afirmar, considerar, declarar, determinar, ordenar e incluso prometer. Entonces queda claro el comentario que hice hace un momento, que cuando nosotros, Dios nos da una orden y la tenemos clara, seamos determinados, es decir, permanezcamos en ello. El apóstol Pablo habla mucho de eso, de la perseverancia, de permanecer, ¿verdad?, en la fe de Jesucristo y en lo que ha sido enseñado. Eso es la determinación. Si en algo tú eres determinado, que sea en eso, en seguir a Cristo y en no volver atrás. Y como te dije, puede ser también determinar, puede ser también considerar, ordenar y aún prometer. Es decir, y afirmar, ¿verdad? Dije, es decir, precisamente ser
firme en algo, no moverte, no variar. Y esta determinación de obedecer a Dios debe ser algo que permanezca en nuestro corazón. En el versículo 2 nos vuelve a hablar, y al final de esta cita, como te dije, de estos 70,000 cargas, 80,000 cortadores y 3,300 que vigilaran. Entonces dice ahí al final, combino estas dos citas en el 17 y 18, que Salomón contó a los extranjeros 153,600, y de ahí tomó a estos 70,000 más 80,000 más 3,300. Y de hecho, si los cuentas, no me había fijado en eso, pues sí, casi da la suma, ¿verdad? 80 y 70 son 150, y 3,300, pues solo hubo por ahí 300 extranjeros que por alguna razón no les tocó trabajar. Entonces, pues puso a todos los extranjeros a trabajar Salomón en esta labor para edificar casa al nombre de Jehová. Ahora, en el versículo 3 le pide a Hiram, como hiciste con David mi padre. ¿Hay algún antecedente de esto? Sí lo hay. El antecedente se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 11. Es la otra mención que hay de Hiram con respecto a David. Aquí es cuando David justamente acababa de tomar la fortaleza de Sión de los jebuseos, y había establecido allí en ese monte donde estaba la fortaleza, en el monte de Sión, la ciudad de David. Y dice el versículo de segundo de Samuel 5:11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Por eso es que Salomón le decía, como hiciste con mi padre, que le ayudaste a construir su casa, así ayúdame también a mí ahora, en una obra evidentemente mucho mayor. Continuamos. El versículo 4 para mí es muy importante de lo que estamos leyendo ahorita en segundo de Crónicas 2. Para mí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos habla de cuál es el propósito de edificar la casa a Jehová. Aquí yo quiero tomar, digamos, el paralelismo en dos sentidos. El principal, la casa espiritual que somos cada uno de nosotros, pero también en el sentido de la iglesia local. ¿Para qué existe la iglesia local? Es muy importante esto porque se ha desviado evidentemente el propósito de la iglesia, es ya muy obvio, y yo aún he escuchado comentarios, nos lo han hecho en la propia iglesia local. Tu iglesia no tiene cafetería, me voy a otra. Tu iglesia no tiene gimnasio o ministerio deportivo, me voy a otro que sí lo tenga. Que es lamentable que no entiendan, yo no sé a veces si son carnales o ni siquiera son cristianos los que tienen este tipo de pensamiento. La iglesia no es restaurante, ni es gimnasio, ni es cine. La iglesia tiene un propósito, y ese mismo propósito debe ser en ti mismo como templo del Dios viviente. ¿Cuál era el propósito ahí en el versículo 4 de edificar casa al nombre de Jehová? Primero dice para consagrársela. Entonces lo primero es que es algo exclusivo para Dios, que está separado del mundo y que es solamente, que no debe ser contaminado ni profanado, porque es exclusivo del Dios único, vivo, verdadero, y del Dios celoso. Segundo dice para quemar incienso. El incienso nos habla de las oraciones. Entonces la casa de Dios en tu propia vida, en la iglesia local, es para orar, es decir, levantar peticiones, ruegos, acciones de gracias, intercesiones delante de Dios. Todo eso es el incienso. Tercero dice, para la colocación continua de los panes, y sabemos que el pan habla de alimento. La palabra de Dios es el alimento de nuestras vidas, y tanto en tu vida como en la iglesia local está para alimentar con el pan que nos ha dado Jesucristo, con su palabra, no con cosas que están fuera de su palabra o que ni son de su palabra y que solamente contaminan y no alimentan al pueblo de Dios. Entonces, tercer propósito, para alimentar al pueblo de Dios con su palabra, con su pan. Y cuarto, dice ahí, para colocar, para holocaustos, y señala ahí diversos tipos de holocaustos, y dice de manera perpetua. Esto nos habla de la alabanza y de la adoración. No como un momento de música y canto, sino como una expresión continua en tu vida, como un modo de vida, de gratitud, de alabanza, de reconocimiento, también de adoración, de rendición, de humillación delante de Dios. Todo esto representan los holocaustos. Entonces, ¿qué debe haber en tu vida? Consagración, santificación, separación para Dios, oraciones, palabra y alabanza y adoración.
y eso es lo que también debe existir y abundar en las iglesias locales. No busques en la iglesia local algo para lo que Dios no diseñó la iglesia local. Tienes hambre, como dice el apóstol Pablo, pues vete a comer a tu casa. ¿Quieres ver una película? Pues vete al cine. ¿Quieres hacer ejercicio? Pues vete a un parque o a un gimnasio. Pero no vengas a la casa de Dios a buscar esas cosas. A la casa de Dios venimos a buscar a Dios. Continuamos, segundo de Crónicas 2. En el versículo 5, Salomón expresa que es una obra grande y Salomón quería hacer esto porque él entendía la grandeza de Dios. Ya veremos en la conclusión que finalmente esto no es lo verdaderamente importante. Dios no nos ha llamado a construir grandes templos. Si alguno lo hace y Dios ha sido la voluntad de Dios que sea hecho, pues que sea Dios glorificado. Pero Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a ser parte de una iglesia viva, de piedras vivas, que edifiquemos una casa espiritual y sacerdocio santo en donde se ofrezca sacrificios a Dios por medio de Jesucristo. Salomón entendía que la obra tenía que ser grande y majestuosa, así lo entendía él, porque entendía la grandeza de Dios. Y expresa en estas palabras: yo sé que Él es Dios, y que aún los cielos de los cielos no pueden contenerlo, y yo solamente soy un siervo, porque dice: ¿quién soy yo para edificar casa? Tenía Salomón razón en la grandeza de Dios y en ese sentido, pues la bajeza del hombre en comparación. Sí, por supuesto, en ser humilde delante de Dios, claro que tenía razón, pero si él había entendido que pues no había casa hecha de manos de hombres que pudiera contener al Señor, pues aunque la hiciera, él tenía que haber pensado qué es entonces lo que Dios desea de mí y de su pueblo. Y todo eso lo vamos a concluir finalmente en esta clase. Muy bien, continuamos. En el versículo 7 le pide, le manda por carta, le pide un maestro artesano a Hiram, alguien que supiera trabajar y que le ayudara en toda la obra. Cuando leamos ahorita en Reyes, va a aparecer que se está refiriendo que el propio rey Hiram fue el que hizo toda esta obra, especialmente el trabajo de bronce. Pero a esta cita de Crónicas nos deja muy claro que no, es otro personaje llamado Hiram Abi, que era una persona muy hábil, llena de destreza y de habilidades, y ahorita lo vamos a ver más adelante, para que no haya esa confusión, porque los que leen solamente el libro de los reyes dicen: ay, el propio rey Hiram vino para hacer ese trabajo, pero esta cita de Crónicas nos deja claro que el rey Hiram le contestó. Ahí está en el versículo 13, le dice: yo pues te he enviado a un hombre, o sea, no era él, hábil y entendido, Hiram Abi. Y ahorita vamos a ver incluso el asunto de la genealogía de este hombre. Pero bueno, Salomón le pide un maestro artesano a Hiram y le pide ahí en el 8 y 9 mucha madera y hombres, porque era una casa grande, a cambio, como vimos en Reyes, de un salario. Aquí lo describe más amplio que en Reyes. Aquí habla que les dio 20,000 coros de trigo, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Estas son cantidades impresionantes, porque para que te des una idea, tanto el coro, que es una medida para áridos, para un grano, para cosas secas, eran 37 litros. Y un bato, que era para una medida para líquidos, también eran 37 litros. Entonces ahora multiplícalo por ahí. Esta clase vas a necesitar quizá una calculadora por ahí al lado, o saca el celular para la calculadora, no te distraigas en otra cosa. Y porque eran unas cantidades impresionantes, pero también evidentemente era un trabajo en el que participaba mucha gente y que iba a llevar un tiempo largo. Entonces, pues es evidente por ello tanto. Ahora mira cuánta bendición había en Israel, que Salomón podía, sin afectar al pueblo y con libertad, darle toda esta bendición, todo este salario a la gente, a la familia del rey Hiram de Tiro, para que ellos pudieran trabajar pues en un sentido conformes, alegres, hacer la obra, no era un acto de esclavitud, de opresión, de imposición, sino era un trato justo, porque Salomón no solamente aprendió justicia para juzgar los asuntos del pueblo, sino para las decisiones que él tenía que tomar. Seamos justos.
Esto nos da una lección muy breve que te doy. Sé justo con la gente que trabaja contigo o para ti. Sé justo. Si alguien hace un trabajo, págale y págale completo, págale bien. No hagas medida falsa ni pesa falsa que Dios abomina y aborrece, dice el libro de los Proverbios. Sé justo. No participes de corrupción, no participes de injusticia, no contamines la obra de tus manos y la bendición que Dios te ha dado. Sé justo y Dios te va a seguir prosperando. Vamos a continuar. En el versículo 11 viene la respuesta del rey Hiram por escrito también. El rey de Tiro le manda a Salomón por escrito y le da 4 puntos en esta respuesta. Primero, el rey Hiram honra a Dios, reconoce a Dios porque le dice: yo sé que Jehová ama a su pueblo y te ha puesto por rey. Alguien que conocía a Dios y que reconocía la obra de Dios, tanto en Salomón como rey, como en el amor que tenía por su pueblo Israel. Honra a Dios. Qué padre que lo primero que Hiram expresó fue honra, alabanza, reconocimiento a Dios. Lo segundo que hizo fue bendecir a Dios, porque dice, lo reconoce primero como el Dios de Israel, lo bendice y dice: bendigo al Dios de Israel. Y segundo, también lo bendice como el creador, porque dice, él es el que hizo los cielos y la tierra, no solo a Israel. Y lo bendice como el dador, porque dice, él es el que dio al rey David un hijo sabio. Entonces, de 3 formas bendice a Dios el rey Hiram. Insisto, un hombre con un corazón para con Dios, convertido al Dios de Israel, al Dios de David y de Salomón. Bendijo al Dios de Israel, al creador y al dador. Nosotros de continuo hagamos también esto. Bendigamos siempre y reconozcamos a Dios por todas sus obras. Hónralo en todas tus palabras, en todas tus acciones. Tercero, en la respuesta del rey Hiram, el rey Hiram entendió el propósito de Dios. Fíjate qué hombre lleno de Dios, que toda su respuesta tiene que ver hasta ahorita con entender y conocer a Dios. Entendió el propósito de Dios, porque le dice: yo sé que Dios le ha dado a David un hijo sabio, entendido, cuerdo, prudente, con un propósito: edificar casa a Jehová y casa para su reino. Este rey le ayudó porque entendía que este no era solo un propósito de Salomón, sino era un propósito de Dios. Era un propósito que venía de lo alto. La cuarta parte de esta respuesta es que le envió un hombre hábil. Ya te dije su nombre, Hiram Abi. A diferencia de reyes, aquí dice su nombre completo, Hiram Abi. Aquí lo describe como hijo de una mujer de las hijas de Dan. Veremos que en Reyes lo mencionan como hijo de una mujer viuda de Neftalí. Entonces, bueno, no sabemos si era de Dan o de Neftalí, pero es este mismo personaje, hijo de una mujer de las hijas de Dan, pero su padre era de Tiro. Es un poco lamentable leer esto porque pues significa que el pueblo se andaba mezclando con gente que no debía otra vez, ¿verdad? Andaban relacionándose, dando a sus hijos, a sus hijas en casamiento con extranjeros. Y este varón Hiram Abi, su papá era de Tiro, de ahí probablemente aprendió el trabajo de la artesanía y de la madera, porque dice ahí que era un maestro artesano y era un escultor, pero era hijo de una mujer de Dan, de acuerdo a lo que está aquí en Crónicas, y entonces pues era medio israelita. Era medio israelita, ¿no? Esperemos que en esas 2 herencias que él tenía, pues este varón, y yo creo que sí, por eso fue usado quizá para esta obra, pues hubiera determinado, como vimos, escogido seguir el camino correcto, que era servir a Jehová de los ejércitos. En el versículo 15 y 16, Hiram acepta el trato que le ofrece Salomón y nos marca la ruta, que Reyes no la marca. Reyes solamente dice que le envía por mar la madera. Pero aquí nos deja muy claro que le envía por mar desde Tiro, que es, si tuvieras un mapa del mar Mediterráneo, está más al norte, y todo pues han de haber ido costeando con balsas hasta llegar al puerto más cercano a Jerusalén, que es el puerto de Jope, puerto mencionado también en el Nuevo Testamento. No vamos a profundizar en geografía, pero era el puerto en ese sentido más cercano, y entonces llevaban hasta Jope toda esta madera, y de ahí pues la gente de Salomón la transportaba a Jerusalén para hacer todo el trabajo de la casa de Jehová. En el versículo 17 y 18, en la parte final, ya vimos que fue la cuenta de los extranjeros. Esto ya lo habíamos comentado. Vamos a regresar de nueva cuenta al primer libro de los Reyes. Ya vimos el capítulo 5. Vamos ahora al 6, pero quiero leer solo un versículo. Un solo versículo leo, el 6.1. Primero de Reyes 6.1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová.
Da aquí muy clara esta crónica que está escrita aquí en Reyes, tiempos, y fíjate cuánto había transcurrido ya desde que salieron de Egipto, 480 años. Moisés, Josué, la conquista, el tiempo de los jueces, que eso pues es un periodo largo, y después el tiempo de los reyes, Saúl, David, Salomón. Ya habían transcurrido 480 años de que el pueblo de Dios había salido de Egipto. A mí esto me hace entender, porque hemos leído mucho en jueces y en reyes de la desobediencia, en Samuel de la desobediencia y la dureza del pueblo. Qué grande es la misericordia de Dios. 480 años después, Él seguía amando y teniendo misericordia de su pueblo y bendiciéndolo y esperando que su pueblo le amara y le obedeciera también a Él. Entonces son 480 años después de la salida de Egipto. Describe que es el cuarto año del reinado de Salomón. Y la obra se empezó, dice, en el mes de Sif. En el calendario que había religioso, el mes de Sif era el segundo. Y para nosotros equivaldría entre abril y mayo, la segunda quincena de abril, la primera de mayo. Está entre abril y mayo porque no son exactos con nuestro calendario sus meses. Entonces el mes de Sif, que era el segundo entre abril y mayo más o menos, inició la edificación del templo. De una vez te digo que esta edificación duró 7 años y medio. Entonces, ¿de dónde sacó esto? Más adelante lo vamos a leer, queda muy claro, comprobado, la terminación de la obra, pero la obra de la casa de Jehová, de la edificación del templo, duró 7 años y medio. Y los demás edificios que Salomón construyó duró 13 años más. En total fueron entonces 20 años o 20 años y medio para que Salomón construyera la casa de Jehová y todos los edificios y casas alrededor. Entonces, para que sepas, toda la obra fueron 20 años, 7 para la casa, 13 para todo lo demás. Y esto lo vamos a comprobar en la lectura que vamos a continuar, tanto aquí en Reyes como en segundo libro de las Crónicas. Ahora, a partir de aquí el capítulo 6, si tú ves, tiene hasta ahí 38 versículos. No lo quiero leer porque tiene muchas indicaciones con respecto a cuestiones de medidas, de tamaños, y entonces yo ya hice un resumen. Entonces solamente te voy a describir, espero que lo hayas leído, y si no, lee, por favor. Primero de Reyes 6, del 2 hasta el 38, lo que resta de este capítulo 6. Te lo voy a describir. Según el libro de los Reyes, y lo comprobaremos en Crónicas, la casa de Jehová tenía las siguientes medidas. Esto se anota, un codo en estos tiempos, más o menos el codo común, porque había otro que se le llamaba codo real, que era más grande, más o menos el codo estaba por ahí de 45 centímetros. Un codo más o menos equivale a 45 centímetros, puede ser hasta 51,5 centímetros, pero ese se llamaba codo real. Entonces aquí yo saqué todas las medidas con el codo común. 45 centímetros aproximadamente es un codo. Entonces, de acuerdo a eso, te voy a decir las medidas en codos, pero también te las voy a decir en metros para que pues tengamos una claridad un poquito mayor, porque en codos no alcanzamos a entender las dimensiones. Bueno, ok, la casa, dice aquí, es decir, todo completo, el atrio, que es la parte, el patio que está afuera, el atrio interior que se llama, el santuario, que es el primer edificio en donde estaba lo que entendemos como el lugar santo, y el lugar santísimo, que era un edificio que estaba atrás, vételo imaginando, por favor. Todo eso tenía las siguientes dimensiones: 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Es decir, tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13.5 metros de altura, porque ya veremos que había toda una construcción de vigas y columnas que cubría todo eso, cubría toda esa casa por completo. Entonces era una casa de 27 metros por 9 en su base y casi 14 metros de altura. Muy bien, entonces más o menos ve ubicando estas medidas. Ahora, esta casa también describe en estos versículos, yo ya te estoy resumiendo bastante, tenía un pórtico, tenía una puertotota enorme, gigante en la entrada. Esta puerta, este pórtico tenía 20 codos de largo y 10 codos de ancho, es decir, esa parte, todo el pórtico, en donde estaban las puertas evidentemente, pero era más, o sea, el pórtico incluye las puertas, pero incluye también el umbral, incluye los dinteles, las columnas,
toda esa parte era de 20 codos de largo y 10 de ancho, es decir, 9 metros por 4.5. Era un pórtico muy grueso, muy ancho. En algunas casas o construcciones antiguas o en el centro de la ciudad que hayas entrado, entras a una primera parte muy ancha, ¿verdad? Un primer como pasillo, y ya después entras a un patio central. Esa primera parte, ese pasillo grueso, eso es a lo que se refiere con un pórtico. Tenía entonces esta construcción un pórtico muy grande. En el versículo 4 nos describe que la casa tenía ventanas. Fíjate entonces, la construcción, la casa tenía ventanas. Tenían una forma chistosa porque dice que eran anchas por dentro, pero estrechitas por fuera. Es decir, que eran como si fuera un cucurucho. Iban así de ancho a delgadito. Entonces esto permitía que entrara luz, pero que no fuera plena, total, no entrara mucha luz. Tenía esa forma así, de dentro hacia afuera era ancha adentro y estrecha, más chiquita en la parte de afuera. Ahora, aquí de nueva cuenta, igual que con lo de las piedras labradas, nos brinca este asunto de la luz, porque sabemos que en el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés en el desierto, no entraba luz. Lo único que iluminaba en el lugar santo era el candelero, que tenía que estar perpetuamente encendida, esas lamparillas, y en dado caso en el lugar santísimo, pues la presencia de Dios es lo que iluminaba, ¿verdad? Pero en el tabernáculo en sí no entraba luz. Aquí había otra cosa que quizá se estaba saliendo un poco, digamos, del diseño de lo que Dios había mandado originalmente en el tabernáculo. ¿Dónde está esto? Te lo leo rápido. Éxodo 26, versículos 7, 12, 13 y 14. Éxodo 26, 7 y del 12 al 14. Lo leo rápidamente. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Me voy del 12 al 14. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. No entraba luz por ningún lado. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Estaba totalmente cubierto el tabernáculo. Y encima de esa capa que acabamos de leer, había otra, 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces estaban las cortinas y luego pieles de carnero y luego pieles de tejones. No entraba una sola haz de luz. Entonces, aquí hay otra cosa que ya está variando o siendo un poco diferente en el templo que estaba construyendo Salomón, porque aquí la casa sí tenía ventanas. Ya veremos que en el lugar santísimo estaba cerrada la construcción y había una cortina que la separaba del lugar santo, pero lo demás sí tenía esta iluminación. También ahí en estos versículos, regresamos a Reyes 6, primero de Reyes 6, dice que tenía, para que te vayas imaginando, aposentos alrededor. Es decir, la casa central era donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Delante de esto estaba el atrio interior, lo que era el patio, para que entiendas. Y alrededor, pegado a la casa, tenía aposentos, cuartos y cámaras laterales que tenían propósitos. Tenían propósitos para los sacerdotes, para los tesoros de Jehová, tenían diversos propósitos. Estaba curioso lo de los aposentos. Describe aquí muy amplio que el aposento tenía 3 niveles. Les llama el aposento de abajo, el de en medio y el tercero. Y estos dice que estaban unidos por escaleras de caracol. Entonces, los cuartos que estaban alrededor tenían tres pisos, 3 niveles y tenían para ir de uno a otro una escalera de caracol que los conectaba. Y lo curioso es que estaban, el de abajo era más estrecho, más delgado que los de arriba, ¿verdad? Entonces estaba muy curioso, estaba como si estuviera invertido, porque dice que el primero era de 5 codos, el de en medio de 6 y el tercero de 7. Entonces se iba como ampliando la construcción hacia arriba, pero esto tenía una razón, te la digo muy rápido. En lo que sobraba de espacio, en ese trapecio invertido, colocaban vigas. ¿Para qué? Para que adentro de la casa de Jehová, adentro del santuario, no hubiera vigas. No querían que hubiera ninguna viga ahí cruzada, ¿verdad? Como luego en las iglesias locales dices, híjole, hay una columna ahí justo en medio y no me deja ni ver. Bueno, se evitaron eso y todo lo que sostenía la casa estaba metido, digamos, en esos muros con ese diferencial. Bueno, esas son cosas de arquitectura. Voy a continuar. Versículo 7.
La casa se hizo de piedras ya acabadas. Ese es el asunto que yo comentaba también de las piedras labradas. Veremos que Salomón cubrió todo esto primero con madera y adornos y después todo con oro para que no se viera la piedra. Pero si él no quería que se viera la piedra, pues ¿por qué construirlo de piedra labrada? Bueno, pero así fue la construcción. La casa se hizo de piedras ya acabadas. Dice ahí en el versículo que no hubo martillo, ni hacha, ni instrumento de hierro que se oyera. Ya todo venía prefabricado para que entiendas y solamente allí lo armaron la estructura. En el versículo 8 nos habla del 8 al 10 de un par de puertas. La primera habla de la puerta del aposento de en medio. Entonces, a ver si me lo doy a entender. Imagínate otra vez la casa al centro y había un aposento, una de esta construcción de cuartos que dijimos que tenía 3 niveles, que estaba al lado derecho de la casa. Esa era, le llamaban el aposento de en medio y también tenía 3 niveles. Pero en el versículo 10 dice que había el aposento de alrededor. Entonces había una, digamos, aparte de la casa del santuario principal, había unos aposentos centrales y había más aposentos alrededor de toda la casa. Entonces eran muchos cuartos que había. Lo único dato que nos añade ahí es que toda la casa estaba cubierta de artesonado de cedro. Como te dije, era de piedra, pero después le hacían todo un acabado que veremos un poquito más a detalle en otros versículos, de madera, y finalmente veremos que todo lo terminó cubriendo de oro. Entonces, muy bien, el aposento de alrededor también tenía una altura similar. El del centro es el que tenía los 3 niveles y el de alrededor solamente dice que era de 5 codos, de 2.25 metros. Por si alguno se pregunta cuánto eran 5 codos. Apréndete tu tabla de los codos. Codo por 1. Ah, no, ¿verdad? Entonces era alrededor de toda la casa. Bueno, eso es para que se me despierten un poquito y no se distraigan con tanto dato arquitectónico, aunque tenemos muchos todavía. Ahora, quiero leer ahí sí el versículo del 11 al 13. Ese sí me interesa leerlo. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con la enseñanza central. Es más, aquí está la enseñanza central y lo que vamos finalmente a concluir después de ver todos estos datos arquitectónicos. Y dice: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Dije hasta el 13. Bueno, ya me eché uno más. Entonces, mira lo que a Dios le importaba. Estaban construyendo esta casa. Y como Salomón dijo, Dios era un Dios grande. Dios es el Todopoderoso. ¿Quién puede contener al que creó el universo y al que creó el mundo, su plenitud, al dueño de todo, al que sustenta todas las cosas con su poder? ¿Qué casa puede hacer que él habite allí adentro? No lo hay. Entonces, Salomón en ese entendimiento estaba construyendo la casa, ya lo explicamos, pero ahora es lo que Dios deseaba en realidad. Y Dios le dice: mira, construye tu casa, que David deseó construirme casa, que yo es a ti a quien llamé para finalmente hacer esta obra, para que tú edificaras. Pero entiende, Salomón, que no es la casa hecha de manos de hombre, que no es el templo, que no es el oro, que no es el lujo, que no son las piedras o la madera, que no es el tiempo, que no es la grandeza de esa casa. A mí lo que me interesa es que tú andes en mis estatutos. Esa es una mejor casa. Que tú hagas mis decretos. Esa es una casa mejor construida. Que tú guardes mis mandamientos y andes en ellos. Esa es una casa que no se va a caer, que va a permanecer. Pero le dice Dios: si tú haces todo eso, si tú entiendes, como Dios le había revelado a Samuel, que para Dios lo importante, más que los sacrificios y los holocaustos, es la obediencia y poner atención. Le quiere hacer entender a Salomón: si tú entiendes que eso es primero, pues lo otro está bien, construye la casa y yo voy a cumplir mi palabra que le di a David y voy a habitar en ella, en el sentido de que voy a hacer descender mi presencia, porque no puede una casa contener a Dios en toda su gloria y en toda su majestad, pero allí va a hacer descender su presencia, habitar en medio de su pueblo, y dice: y no dejaré a mi pueblo Israel. Pero Dios está dejando muy claro y sigue dejando claro qué es lo que Dios quiere. Dios quiere templos, Dios quiere catedrales, Dios quiere lujos,
que se pueden tener, que puedes tener, que se puede construir un local, que se puede tenerlo bien cuidado, bien adaptado, porque lo estamos haciendo para el Señor, porque es un lugar dedicado para Él. Qué bueno, pero ¿de qué sirve todo eso si no amamos a Dios en verdad, si no guardamos su palabra, si no le obedecemos, si no le honramos, si la casa no está consagrada para Él, si no hay oraciones, si no hay alabanza, si no se está escudriñando la palabra, si no se está alimentando al pueblo, si no se está haciendo la obra de Jesucristo, si no se está dando lugar al Espíritu Santo? ¿De qué sirve una iglesia local bonita? ¿De qué sirve un templo construido, llamativo, que la gente venga a ver y diga, wow, qué padre, mira qué bonito lo que hicieron para su Dios? No sirve de nada, porque todo lo que hay en este mundo, en esta tierra, es temporal y se va a acabar y se va a caer y se va a terminar, y muchas de estas cosas que estamos leyendo, y te lo voy a leer al final, se van a acabar, y esta tierra entera se va a acabar. Pero si nosotros estamos haciendo habitación con el Señor y Él habitando con nosotros, porque Jesucristo dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa es la casa que vale la pena edificar, y que pedirle al Señor que Él edifique esa casa y nosotros seamos parte de esa casa. Eso es lo que Dios le está queriendo hacer entender a Salomón, y eso es lo que hoy, en medio de toda esta lectura, que podrías decir cuánta cosa arquitectónica, no le encuentro dónde está el objetivo de todo esto. Es que Dios es lo que quiere ver precisamente. Mira, hombre, cuánto complicas las cosas, mira cuánto trabajo, mira cuántas cosas que quieres hacer para mí, cuando yo solo he pedido una cosa de ti: tu obediencia, tu corazón. Dame tu corazón, ríndete a mí, obedéceme, ámame. Eso es lo único que quiere el Señor. Y eso es lo mismo que quería de Salomón, y es lo mismo que sigue queriendo de nosotros. Ahí está la enseñanza central, gloria a Dios. Para que ya vayas pensando cuál es el templo de mi Dios. Porque así titulé esta clase, el templo de mi Dios. Pero yo quiero que entiendas cuál es el verdadero templo de Dios. Vamos a continuar. Versículo 15. Nos da más detalles, porque no lo leímos, te lo estoy describiendo. Dice que cubrió las paredes de cedro y las revistió de suelo a techo por dentro. Ya te había dicho ese recubrimiento de madera. Y al final de la casa, es decir, al final de la primera construcción, que era el santuario, el lugar santo, atrás había un edificio que veremos que era de 20 por 20 por 20 codos, un cubo perfecto de 20 por 20 por 20, es decir, 9 metros por 9 metros por 9 metros. ¿Qué iba a haber ahí al final de la casa? El lugar santísimo. Más adelante en Crónicas nos los va a describir muy bien este lugar. Continuamos, versículo 17. De los 60 codos totales que vimos al principio, es decir, la casa, dice ahí, el templo de adelante tenía 40 y el lugar santísimo 20. Entonces, pues las medidas cuadran, 40 más 20, 60, ahí no tenemos problema. También continúa aquí diciendo que en estos versículos que estaba decorada con este cedro, y lo decoraban con unas como tipo calabazas silvestres y botones de flores, mucha decoración de este tipo floral, y el propósito es que ninguna piedra se viera. Ya comentamos este asunto. También aquí dice que adornó el lugar santísimo con el propósito, Salomón, de poner allí el arca de Jehová. Vamos a ver un poquito de lo que describe aquí del lugar santísimo, a partir del versículo 20, si quieres ahí ubica con tu mirada. Ya te había dicho que era de 20 por 20 por 20, de 9 por 9 por 9 metros, y dice que el lugar santísimo está cubierto de oro purísimo, y que también aquí describe, aunque eso no estaba en el lugar santísimo, no te confundas, el altar de cedro cubierto de oro. Ese altar corresponde al altar del incienso que estaba en el tabernáculo. Recuerda que justo enfrente de la cortina que separaba, adentro del lugar santísimo, solo estaba el arca del pacto. El arca de Jehová es lo único que estaba ahí adentro, y la cortina separaba del lugar santo. Y lo primero que había ahí, pegado a esa cortina, era un altar en donde se quemaba el incienso, un altar de oro donde se quemaba incienso. Entonces, lo describe que había un altar hecho de cedro cubierto de oro. Y ya veremos, ahorita vuelvo a ubicarte todo porque pues, nos falta mucho por leer de las indicaciones, pero era una construcción similar al tabernáculo, pero que tenía, ya he ido dando muchas cosas similares o que ya estaban cambiando del diseño original. Muy bien, también dice que cubrió de oro la casa por dentro, y fíjate qué cosa, cerró la entrada del santuario, es decir, del lugar santo, del patio hacia el edificio,
con cadenas de oro y lo cubrió de oro, toda la casa de arriba abajo. A ver si una cosa impresionante mirar todo eso, cómo lo habrá hecho, ¿verdad? ¿Quién sabe? Muy bien, versículos 23 al 28. De nueva cuenta hablamos aquí, describimos aquí el lugar santísimo. Ahora describe un poco a detalle qué había ahí. Y dice que en el lugar santísimo construyó 2 querubines hechos de madera de olivo y estaban cubiertos de oro también. Cada uno era así gigantesco, eran de 4.5 metros de altura, 10 codos, 4,5 metros de altura, con 2 alas de 5 codos, es decir, 2 alas de 2.25 metros cada una, y es decir, cada uno, aquí son medidas un poco difíciles, cada uno de los querubines tenía 10 codos en total de ancho, porque pues cada ala era de 5, y cubrían los 20 codos que tenía el lugar santísimo. Recuerda que el lugar santísimo era 20 por 20 por 20. Bueno, pues estos querubines gigantescos que tenían la mitad de la altura de lo del lugar santísimo, 10 codos, cubrían completamente de pared a pared con sus alas y en el centro se tocaban y dice que miraban hacia el centro de la casa. Ahora, aquí hay otra cosa, ya hablamos de las piedras labradas, ya hablamos de la luz. Aquí hay otro detalle, ¿por qué construir querubines cuando ya había querubines en el arca? Recuerda que Dios mandó construir el arca con una tapa llamada el propiciatorio, la tapa del propiciatorio, y sobre esta arca, dentro de la misma fundición de oro, es decir, estaba integrado a la tapa, ya había estos querubines que eran de dimensiones mucho menores, eran, para que te des una idea, la tapa del propiciatorio, la tapa del arca, era de 1.1 metros por 0.67 centímetros, chiquita, ¿verdad? Era una caja pequeña. Y ya tenía ahí encima estos 2 querubines, y en medio de ellos es donde Dios hacía descender su presencia y de donde Dios le hablaba a Moisés. Entonces yo aquí sí dije, pues no entiendo por qué hacer estos 2 gigantescos querubines. Si Salomón, leímos antes en el 19 que había dispuesto el lugar santísimo para poner allí el arca, pues el arca incluía el propiciatorio y por lo tanto incluía los querubines. ¿Por qué construir estos querubines? Es parte de los excesos, de los lujos que en esa grandeza que él quería demostrar, Salomón puso en este templo. Te leo de estos querubines que ya estaban y de la tapa. Éxodo 25 del 17 al 19. Repito, Éxodo 25 del 17 al 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Ay, perdón, leí nada más. Bueno, vuelvo a leer, perdón, creo que me brinqué. Desde el 17 dije, ¿verdad? Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Yo te dije 1.1 por 0.67. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Ya estaban ahí, ¿por qué incluir estos 2 gigantescos ahí en el lugar santísimo? Bueno, Dios no había mandado eso. Versículo 29, regresamos a Reyes 6. Esculpió las paredes de la casa alrededor, con querubines, con palmeras, con botones de flores, todo lo decoró. Y dice que el piso de la casa estaba cubierto de oro por dentro y por fuera. Ya veremos al final que en realidad todo estaba cubierto de oro, no solo el piso. Muy bien, versículo 31. Ahí nos habla de la entrada del santuario. Ubica, por favor, el santuario otra vez es lo que sería para entrar al lugar santo, es decir, del patio hacia el edificio. La entrada del santuario dice que su umbral, sus postes, sus puertas eran de madera de olivo, tenían figuras talladas, cubiertas de oro, pero eran puertas de madera que sus 2 hojas giraban. Yo entiendo esto como las puertas de cocina, por ejemplo, que abren para adentro, para afuera, que giran, y dice que así eran. Entonces aquí hay algo más que cambió Salomón, porque pues todo en el tabernáculo, tanto las cortinas para entrar al atrio, como las cortinas para entrar al lugar santo, como para el lugar santísimo, eran cortinas de tela. Y aquí él ya cambió la entrada al lugar santísimo por puertas de madera. Bueno, otro cambio que le hizo al diseño original. En el versículo 33 al 35, la puerta del templo,
ahí habla también, otra vez, discúlpame, ya me estoy equivocando. Todo lo que describí ahorita es la puerta del templo. Y la entrada del santuario, esa es para entrar al patio, al atrio. Lo estoy diciendo al revés. Pero bueno, las dos, tanto la entrada para el patio, al atrio interior, como la entrada para el templo, que esa es la que está del 33 al 35, ambas eran igual, eran de madera de olivo, decoradas, y estas otras puertas del templo tenían también puerta de ciprés, y las dos hojas giraban. Pero el comentario es el mismo, cambió esa parte del diseño Salomón de cortinas de tela por puertas de madera, sea de olivo o sea de ciprés. En el 36 describe el atrio interior, es decir, el patio, y dice que tenía este patio, él le hizo algo que pues no estaba considerado en el templo, en el tabernáculo, 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Ya después veremos que esto será usado para sostener el techo mayor, que le llaman, el techo que era para toda la casa completa, incluyendo el patio. 3 hileras de piedra labradas y una hilera de vigas de cedro. Muy bien. Bueno, entonces ve viendo otra vez, vámonos de afuera hacia adentro. Había un pórtico gigantesco, que ya veremos descrito, que tenía unas columnotas, ya las veremos. Y entonces entrabas a través de unas puertas de madera, a un atrio interior, en donde en este momento encontramos unas hileras de piedra y vigas de cedro arriba. Y enfrente, alrededor veíamos cuartos, aposentos, y enfrente la casa principal con aposentos a su derecha, y hay otra puerta de madera. Pasas esta puerta de madera, entras al lugar santo, ya veremos qué hay ahí, y finalmente hay una cortina, que la veremos, ahí sí es cortina, para la última construcción atrás, que era el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces espero que estés ubicando. Versículo 37 dice que en el 4º año, que ya habíamos visto de Salomón, en el mes de Sif, en el mes segundo, en el mismo mes, vaya que se inició la construcción, se echaron los cimientos de la casa. Luego el primer año, pues es obvio, ¿verdad? No empiezas la casa de arriba abajo, sino de abajo para arriba, ¿verdad? Se echan los cimientos primero. Versículo 38, de aquí es de donde saqué que fueron 7 años y medio. En el 11º año, ¿cuánto es del 4º al 11º? 7, pero dice mes de Bul. El mes de Bul es el 8º mes. Este mes para nosotros sería de octubre a noviembre, la segunda quincena de octubre a la primera quincena de noviembre. Entre octubre y noviembre, el 8º mes, acabó la casa con todas sus dependencias y todo lo necesario, y por lo tanto, si no me fallan las matemáticas, son 7 años y 6 meses, aunque la Biblia dice que fueron 7 años. Muy bien, ahora vamos a confirmar todo esto ya solamente con la lectura. Con esto terminamos este capítulo 6 completito, nos falta nada más el 7, y vamos a la lectura para confirmar en segundo libro de las Crónicas 3 del 1 al 14. Sí nos añade algunas cositas que quiero comentar, este versículo, sobre todo la primera está muy interesante. Segundo de Crónicas 3 del 1 al 14, leo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Todo esto confirma. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual el ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio, ahí está el techo que yo te decía, de ciprés, la cual cubrió de oro fino e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Ahorita te digo eso cuánto era. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, todo tenía oro, hasta los clavos eran de oro. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro, ya los vimos. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín.
Entendemos que estos no tenían las alas cerradas, sino abiertas, para que diera los 20 codos. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, ahí está, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. ¿Qué nos añade? El primer detalle que a mí se me hace así, me voló la tapa de los sesos, como dicen, que yo no había entendido que el monte en donde está construyéndose el templo, el monte de Sión, el monte de Jerusalén, el monte que era que David había comprado a Ornán Jebuseo, es el monte Moriah. ¿Cuál es este monte Moriah? El mismo que está en Génesis 22:2, cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, es en ese lugar. Y de hecho, solo Génesis 22:2 y 2 de Crónicas 3 mencionan este monte Moriah, pues era allí, fíjate. Y a mí me gusta lo que significa Moriah. Moriah en hebreo significa visto de Jah, visto de Jehová. Entonces, en verdad que el lugar que Dios escogió, y ya lo había escogido desde antes, en su presencia, el lugar que Dios escogió, el lugar que Dios había visto, ahí es en donde él ahora estaba mandando que se edificara esta casa, y es en donde Dios haría descender su presencia como había prometido. Bueno, muy bien. Nos añade también que fue a los 2 días del mes segundo. Bueno, pues no es dato quizá muy importante. Nos añade que fue en el segundo día cuando se inició la obra. Y aquí hay un dato que a mí sí se me hace importante. El pórtico que te decía yo, en el otro nada más nos daba qué tan profundo, digamos, era el pórtico, su ancho, su largo, pero aquí habla de la altura. Está impresionante. El pórtico medía 120 codos y estaba cubierto por dentro de oro. 120 codos son 54 metros de altura. El pórtico tenía 54 metros. Aproximadamente, considerando 3 metros por piso, estamos hablando de un edificio de 18 pisos. Imagínate nada más, el puro pórtico. Entonces, por eso muchos, a lo mejor si has visto alguna vez un dibujo, una representación del Templo de Salomón, pues ves que tiene a la entrada así como una torre así muy grande y ya después atrás el edificio más pequeño. Es por esto, porque el pórtico tenía 54 metros de altura. Bueno, ya te dije también, lo había comentado y aquí lo confirma, que había un cuerpo mayor del edificio que era techado. Entonces todo completo, la casa adentro, el patio, los aposentos, todo lo que estaba adentro estaba cubierto por un techote mayor, grandotote, que también estaba cubierto de oro fino y con decoración de palmeras y con cadenas de oro. Y dice que toda la casa estaba cubierta de piedras preciosas. Era de su ornamento, piedras preciosas y oro de Parvaim. No te sé dar datos de este oro de Parvaim, supongo que era oro finísimo, oro purísimo, pero el lugar es incierto de en dónde se encontraba este lugar Parvaim. Entonces no hay más información. Ahora, el oro del lugar santísimo, eran 600 talentos. Un talento en el Antiguo Testamento equivale a 34 kilogramos. Si tú multiplicas 600 por 34 son 20.400 kilogramos. Estamos hablando entonces de 20 toneladas de oro. Y eso nada más era en el lugar santísimo. ¿Cuánta prosperidad le dio Dios a Salomón en su tiempo? Los propios clavos eran de oro. Dice que iban de 1 a 50 ciclos. Un ciclo es la medida básica para ellos. Eran 11.4 gramos. Entonces los clavitos eran de 11 gramos de oro hasta medio kilo de oro. Los clavos más grandes. 570 gramos de oro. Impresionante. Y dice que los aposentos, porque yo había pensado que solo la casa estaba llena de oro, pero no. También los aposentos estaban todos cubiertos de oro. Y aquí nos deja ya claro que los querubines tenían sus alas extendidas y que además dice ahí estaban en pie, no estaban idénticos a los de la tapa del propiciatorio. Esos estaban inclinados, así como arrodillados y con sus alas hacia el centro, ¿verdad? Estos querubines que hizo Salomón estaban al revés, estaban en pie y con las alas extendidas y con sus rostros hacia la casa. Describe al final en el versículo 14 que había velo. Este sí es importante. Este es lo único hasta ahorita que respetó Salomón exactamente del diseño del tabernáculo. Lo único que respetó el tabernáculo fue este velo y el hecho de que el arca original fue la que fue puesta dentro del lugar santísimo. Porque dice que era un velo de azul, púrpura, carmesí y lino con decoración de querubines. Aquí sí se respetó exactito el diseño. Te lo voy a leer rápido. Éxodo 26, 31 y 33. Éxodo 26, 31 y 33 dice:
También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Este sí estaba igualito. 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahí sí, ese sí, es lo único que se respetó del diseño original. Ahora, vamos a regresar a 1 de Reyes 7. También es largo este capítulo, por lo tanto voy a describir solamente otros edificios. Ahí en la primera parte del 1 al 12 están descritos los otros edificios que Salomón construyó a lo largo de los otros 13 años. No fue al mismo tiempo. Primero se dedicó solo a la casa de Jehová, 7 años y medio, y después 13 años a todo esto. ¿Qué construyó? Te lo describo rápidamente. 1. Su propia casa. 2. Otra casa que pues yo me imagino que era a lo mejor su casa de descanso o alguna cosa así, que le llamaban la casa del bosque del Líbano. Esta sí nos da dimensiones. Ahí nomás para que te des una idea, te voy a decir ya en general. Era una casa de 1000 metros cuadrados de planta y de 4 o 5 pisos de altura. Esa era la casa del bosque del Líbano. Esa era la de descanso, como habría sido la casa principal, ¿verdad? Dice que esa casa del Líbano todo estaba soportado por columnas y vigas y lleno de ventanas todo alrededor. Era un edificiote. Tercera construcción que hizo en estos 13 años. Un pórtico de columnas. Entonces, esto ya no es adentro de la casa. Insisto, todas estas construcciones son fuera. Hizo otro pórtico de columnas que tenía 22 metros de largo por 13 metros de ancho. ¿Y qué había? Eran construcciones cercanas ahí alrededor y estas eran usadas para el gobierno, para sus funciones como rey, porque dice ahí, su cuarta construcción fue el pórtico del trono que él usaba para juzgar. Entonces, cuando él tenía que juzgar algo, mandó a hacer un pórtico en donde estaba el trono, donde él se sentaba a escuchar, o más bien, perdón, ahí es donde él se sentaba a meditar y a juzgar él las cosas. Porque el quinto es el pórtico del juicio. Ahí es entonces donde pues escuchaba y finalmente daba una sentencia o veredicto. Entonces construyó lugares para el poder judicial, para que entiendas, aunque él era el que ejercía esto porque Dios lo había puesto él por juez sobre Israel. Ya vimos el caso de las 2 mujeres rameras, cómo él había juzgado justamente las cosas. Entonces repito, 1, su propia casa. 2, la casa del bosque del Líbano. 3, un pórtico de columnas. 4, el pórtico del trono para juzgar. 5, el pórtico del juicio. 6, una casa de hechura semejante a la del pórtico, es decir, a la suya, a la de Salomón. ¿Para quién? Para la hija de Faraón. Ya habíamos hablado de este detalle, que no la quiso viviendo en la casa de David, sino que la quiso en otra casa y pues teniendo una obediencia parcial Salomón con respecto a la hija de Faraón. Muy bien, dice que todas estas obras fueron con piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas. Ya venía todo prefabricado, como te dije. Y los cimientos dice que eran piedras muy grandes, de 4 metros, desde 3,5 metros hasta 4,5 metros. Unas piedrototas gigantescas para todos los cimientos. Y toda la piedra costosa, cortada y ajustada, la usó desde los cimientos hasta arriba. Construyó Salomón de piedra todas las cosas. La séptima construcción, el gran atrio alrededor. Recuerda que teníamos un atrio interior, un patio interior dentro de toda la casa, de todo el templo que construyó para Jehová. Pero afuera construyó otro gran atrio, así gigantesco, similar al de adentro, porque también tenía 3 hileras de columna de piedra y una hilera de vigas de cedro. Entonces hizo un gran atrio afuera alrededor de la casa, además del atrio interior adentro. Muy bien. Todo eso está en 1 de Reyes 7, del 1 al 12. Vamos a leer, ese sí leemos, versículos 13 y 14. Ahí 1 de Reyes 7, 13 y 14. Espero que les haya quedado claro estas 7 construcciones. Si no, regrésenle a la grabación. 1 de Reyes 7, 13 y 14. Leemos. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Como les dije, si solo lees Reyes, vas a pensar que es el rey Hiram. No, ya leímos en Crónicas que es Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, aunque aquí dice hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Ahí hay una diferencia en la genealogía.
pero deja claro que era un mitad israelita, mitad sidonio o de allá de Tiro. Su padre dice que trabajaba en bronce, era de Tiro. Está describiendo a la misma persona y era este hombre que Salomón usó para toda la obra. Ya sabemos que es Hiram Abi y no el rey Hiram, por favor, porque luego andan diciendo cosas incorrectas en las enseñanzas. Hay que escudriñar. Vamos a ver qué hizo este hombre. Este hombre hizo todo el trabajo de bronce. Esto está descrito ahí en el capítulo 7 del 15 al 22. Y después hay otras cosas, pero ahorita vemos del 15 al 22. Te voy a describir, igual que ahorita con los edificios, qué hizo Hiram Abi. Todo el trabajo de bronce. 1. Hizo 2 columnas de bronce de 18 codos, es decir, 8 metros de altura, que además tenían 2 capiteles de bronce hasta arriba de 5 codos. En total, para que no, sumando aquí los 18 codos y los 5 codos, eran un poquito más de 10 metros de altura las columnas de bronce que estaban allí puestas. ¿Dónde estaban esas columnas? Estaban puestas en el pórtico del templo. ¿Te acuerdas que te dije el pórtico ese gigantesco de 54 metros? Bueno, ahí es en esa entrada para entrar hacia el atrio interior y para entrar a la casa, ahí es donde se colocaron esas 2 columnas gigantescas de bronce. Y está todo ahí narrado muy largo, cómo estaban decoradas de trenzas y de granadas en bronce, arriba en el capitel, muy decoradas las columnas, con diversos motivos. Bueno, lo importante es que sepas que estaban ubicadas en el pórtico para entrar al templo de Salomón. Ahora, tenían nombre. La derecha, la que estaba puesta a la derecha se llamaba Jaquín. Esta palabra significa él establecerá, de Kun, estar erguido. Entonces, yo leí por ahí en un comentario que era una cuestión de los de cosas que se declaraban para los reyes, tanto un nombre como el otro, pero a mí no me gusta entrar en eso si la Biblia no lo confirma. Yo solo te voy a decir lo que sí está, y estos términos, ya sabes, los estoy sacando de la concordancia exhaustiva de hebreo y de griego de James Strong. La derecha, que se llama Jaquín, esa palabra significa él establecerá, de Kun, estar erguido, y la izquierda, Boaz. Esa palabra yo ya se las había dicho, es de donde viene el nombre de Boz, el esposo de Ruth, y no tengo un significado, es de raíz incierta. Recuerda, Boz era el bisabuelo de David o tatarabuelo de Salomón. Entonces no creo que haya sido por causa de eso que le hayan puesto el nombre a esa columna, pero pues solamente se menciona y no hay más información de por qué se llamaban Jaquín y Boaz en la Biblia, aunque los comentaristas sí den información por causa de la tradición. Bueno, entonces queda claro que Hiram hizo esas columnas. Ahorita seguimos viendo en otros capítulos qué más hizo. Ahora, quiero leerte para confirmar, como lo he estado haciendo, segundo libro de las Crónicas. Rápido leemos unos versiculitos. Segundo de Crónicas 2, ahora sí los traigo brincando de una cita a otra, 13 y 14 y 3 del 15 al 17, solo para confirmar lo que leímos. Segundo de Crónicas 2, 13 y 14 y 3 del 15 al 17. Leemos. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, ya lo habíamos leído esto, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. 3 del 15 al 17. Delante de la casa hizo 2 columnas, aquí hay una diferencia, ojo, de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Todo esto era de bronce. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Confirmando todo lo que vimos, hay una diferencia solamente. Aquí en tiempos de las crónicas, cuando fue recopilado las crónicas, que muy probablemente fuera Esdras el que hizo esto, tiempos después del cautiverio, habiendo regresado después del cautiverio, las columnas, aquí la medida la da diferente, la da de 35 codos más 5. Aquí está describiendo columnas con 18 metros de altura en total, cuando que habíamos visto que eran de 10. Sin embargo, cuando leamos ahorita, te voy a leer al final del segundo libro de los Reyes, las vuelve a describir de 10 metros. Entonces, bueno, no sé si hubo una añadidura o hay una discrepancia aquí. Ya habían pasado, evidentemente, muchísimos años cuando se escribió el segundo libro de las Crónicas. Solamente hacer notar que aquí están descritas con 8 metros más de altura las columnas. Bueno,
La razón no la sé. Vamos a continuar. Ya confirmamos con esto el trabajo que hizo Hiram Abi en las columnas del pórtico del templo. Ahora, regresamos a 1 de Reyes 7, del 23 hasta el 50. Ya casi, excepto un versículo, acabamos la lectura de Reyes. Todo esto también fue hecho por Hiram Abi. Entonces, vamos a poner atención porque está descrito, por eso es larga esa lectura, con mucho detalle. Yo te lo resumí. ¿Qué hizo de bronce también este varón Hiram Abi? 1. Hizo un mar de bronce. Imagínate como un espejo de agua, como una alberca no muy profunda de bronce, de 10 codos, es decir, 4.5 metros de diámetro. Era un círculo redondo así perfecto, de casi 5 metros de diámetro, con una altura de 2.25 metros. Ahorita vemos por qué tenía esa altura, qué había debajo. Precisamente voy a eso. Debajo de su borde tenía, dice, unas como pelotas, como calabazas del mismo bronce fundido, de una misma pieza, y descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando a cada dirección, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al poniente, y todo su borde, dice, estaba labrado. ¿De dónde sacó estas instrucciones? Como para darle un significado mayor que pudiera yo darte, Salomón, la verdad no lo sé. O Hiram Abi, ¿de dónde vino esta inspiración? ¿Por qué esas calabazas? ¿Por qué esos bueyes? ¿Por qué mirando a un otro lado? Yo no tengo la explicación y además, con lo que vamos a ver ahorita al final, quizá no tenga mucha importancia dar explicación a esto. Entonces, lo primero que Hiram Abi construyó también fue un mar de bronce que tenía esos calabazas y esos 12 bueyes, que era lo que pues era su base, era lo que lo sostenía. También construyó ¿qué construyó? 10 basas de bronce, que eran pues bastante grandes, eran como de 2 metros por 2 metros por 1,35 de alto. O sea, eran bastante anchas esas basas de bronce. Y dice que estas tenían figuras de leones, de bueyes, de querubines. Cada basa tenía 4 ruedas también de bronce, con sus ejes, con sus rayos. Todo era hecho de bronce. ¿Y qué propósito tenían esas 10 basas? Eran para colocarles encima 10 fuentes de bronce, que es lo que sigue. Tercer cosa que hizo Hiram Abi, ahorita explico todo. 10 fuentes de bronce. Tercer cosa que hizo, 10 fuentes. Cada una de estas fuentes eran unos contenedores de agua, le cabían 40 vatos. No se refiere a 40 cuatitos ahí, como si fuera microbús. Entran 40 vatos. No, vatos con B de bueno. 40 vatos equivalen a 37 litros. Cada vato, 37 litros. Por lo tanto, le cabían a estos 1,480 litros. Eran unos prácticamente tinacos estas fuentes de bronce, eran bastante grandes. Cada fuente iba sobre cada basa, por eso 10 basas y 10 fuentes. 5 de estas fuentes, con su basa, fueron colocadas a la derecha de la casa, en el patio interior. Y 5 fuentes fueron colocadas a la izquierda de la casa. Todo esto en el patio interior. Y el mar de bronce con la base de los 12 bueyes fue colocado del lado derecho de la casa, también ahí en el atrio interior, pero hacia el lado derecho. Entonces, si te lo imaginas, el patio, entrando el pórtico, te encontrabas al lado derecho 5 fuentes y el mar de bronce, y del otro lado las 5 otras fuentes, y ahorita vamos a ver cuál era su propósito. También dice, cuarta cosa que hizo Hiram, que está descrita ahí en varios versículos: tenazas, calderas, paletas, cuencos, es decir, todos los utensilios los hizo de bronce bruñido para la casa de Jehová. Todos los utensilios que eran de bronce para la casa de Jehová los hizo también este varón. Y hay un detalle ahí, que la fundición, donde fundían para hacer el bronce, se hizo más o menos cerca, en la llanura del Jordán, porque dice que ahí es tierra arcillosa y ahí se puede trabajar mejor una fundición en este tipo de lugar o en este tipo de tierra. Bueno, es solo un detalle que está ahí en estos versículos. Ahora, te repito entonces, hizo un mar de bronce, 10 basas de bronce, 10 fuentes de bronce que iban encima y todos los utensilios de bronce, además de las 2 columnas que ya habíamos dicho. En el versículo 48, mira, ya llegamos hasta allá, Salomón hizo, dice que mandó hacer, hizo también un altar de oro. Este es el altar del incienso, el que va en el lugar santo pegado a la cortina. Dice que hizo aquí, en Reyes, dice una mesa de oro. Esa era para los panes de la proposición.
Y dice que hizo 10 candeleros de oro purísimo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, 10, no 1. Frente al lugar santísimo, ya sabemos que de acuerdo al tabernáculo, entrando al lugar santo, pues veríamos, digamos, a la derecha la mesa de los panes de la proposición, que sería el norte en el tabernáculo, y al sur o a nuestra mano izquierda veríamos el candelero con esos 7 brazos, pero aquí él mandó hacer 10 candeleros, 5 los puso a la derecha, 5 los puso a la izquierda en el lugar santo, y con sus flores, sus lámparas, sus tenazas. También mandó hacer de oro cántaros, despabiladeros, eso es con lo que apagas las velas, un despabiladero, tazas, cucharillas, incensarios de oro purísimo, es decir, todos los demás utensilios que no eran de bronce sino de oro, los mandó a hacer. No vemos que aquí se usara plata, a diferencia del tabernáculo, que sí había ciertas cosas, utensilios, aros, bases de plata. Pero bueno, aquí no hay nada de plata. Muy bien. Ahora, vamos a leer el versículo que nos faltó. Primero de Reyes 7:51 dice: Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado. ¿Te acuerdas que David personalmente había dado para la casa de Jehová y ya lo había dedicado él, lo había entregado? Todo eso no lo usó, sino lo metió a las tesorerías. Dice plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Entonces todo eso recuerda que toda esta obra se hizo con todo lo que David había juntado y con todo lo que el pueblo voluntariamente también había dado. Con eso es lo que se hizo toda la obra, y todo lo que David había dedicado lo depositó en las tesorerías de la casa de Jehová. Con eso terminaríamos nuestra lectura de los 3 capítulos de hoy, pero como estamos en el paralelo de Crónicas, vamos a confirmar segundo libro de las Crónicas 4:1 al 5:1. Para confirmar lo que acabamos de ver, porque aquí nos da información de uso o de propósito de las cosas. Entonces vamos a leer. Segundo de Crónicas 4:1 al 5:1. No son muchos versículos. No se me desespere. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Ojo, un altar de bronce. Ese no es el altar de oro que habíamos visto, pero ahorita lo comento. Altar de bronce. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3,000 batos. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellos. Y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios: 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios de bronce muy fino. Hizo todos sus enseres Hiram Abi al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también las entradas de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Bueno, todo esto lo leí para confirmar
lo que estaba escrito en muchos más versículos en Reyes. Vamos a ver qué nos añade. Primero, también construyó Hiram-Abi el altar de bronce. Ojo, no es el altar de madera cubierto de oro, que era el altar del incienso que iba adentro en el lugar santo. Este era el altar de bronce, el de afuera, el del patio, el de los sacrificios, el de los holocaustos. Y este era muy grande. Este medía 20 por 20 por 10 codos, es decir, 9 metros por 9 metros por 4.5 de altura. Era gigantesco, era del tamaño en cuanto a su largo y ancho del lugar santísimo, y solo la altura era a la mitad. Era gigantesco, era tan grande también como esos querubines, eran medidas similares. Pero este altar iba afuera, era el altar de bronce, el de los sacrificios. Nos confirma que también Hiram-Abi hizo el mar de fundición, pero aquí nos da el propósito. El mar de bronce, el mar de fundición que dice aquí es el mismo, dice que era en el versículo 6 para que los sacerdotes se lavaran. Y ahorita comento esto porque esa es otra cosa que cambiaron del tabernáculo. El propósito del mar de bronce o de mar de fundición era para que los sacerdotes se lavaran. Y las 10 fuentes, que también están aquí descritas, 5 a la derecha, 5 a la izquierda, dice que tenían el propósito de lavar y limpiar lo que se iba a ofrecer en holocausto, o sea, los animalitos, las víctimas. Entonces aquí sí hay una gran diferencia con lo que estaba escrito en Éxodo, y vamos rápido a Éxodo 30, 18 al 21, porque aquí sí hay mucha diferencia, porque la fuente de bronce, el lavacro, que era uno solo, que había en el atrio, en el tabernáculo, era para que los sacerdotes se lavaran y pudieran ministrar limpios delante de Dios. Ahorita lo voy a leer. Y aquí dividió Salomón esto. Ahora las fuentes las usa para lavar los sacrificios. Esa parte yo no la encontré nunca en Éxodo, de que tenían que lavar los sacrificios las víctimas en las fuentes. Y el mar de fundición, el que tiene los bueyes de base, ahora ahí es donde los sacerdotes se lavaban. Bueno, una medio albercota ahí que les hizo a los sacerdotes. Pero vamos a leer Éxodo 30, del 18 al 21. Éxodo 30, 18 al 21 dice, este era el diseño original: harás también una fuente de bronce, una, con su base de bronce, una, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, ¿ves? Iba en el patio, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Era para los sacerdotes, no para las víctimas. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Era para los sacerdotes, y lo tendrán por estatuto perpetuo. Es algo que tenía que haber respetado él y su descendencia por sus generaciones. Los sacerdotes de tiempo de Salomón no tenían que haber reclamado: no, Salomón, vamos a hacerlo como dice en la ley, porque si no los que se van a morir somos nosotros. Y no lo hicieron así. Esto me llama mucho la atención. También regresamos a lo que leímos en Segundo de Crónicas. Te repito, ¿qué hizo Hiram-Abi? De acuerdo a esta última lectura: el altar de bronce, el mar de fundición, las 10 fuentes. Y también describe ahí que fueron hechos 10 candeleros de oro. ¿Cuántos había en el lugar santo en el tabernáculo? 1. Pues aquí fueron 10 candeleros de oro, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Y la quinta cosa, 10 mesas. Reyes dice que una, pero aquí dice que eran 10 mesas, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. ¿Cuántas había en el lugar santo en el tabernáculo? 1. Y aquí eran 10. O sea, todo lo hizo así, todo lo hizo en grande, todo lo hizo excesivo, todo lo hizo mucho más de lo que Dios había pedido originalmente. Bueno, también dice una sexta cosa que ayudó a construir y que con Salomón se hizo: el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las puertas. Y todo esto, ¿por qué Hiram-Abi tuvo que ver? Porque estaba cubierto de bronce. Es decir, que había también para las cámaras de los sacerdotes, había un atrio, una entrada, un pequeño patio, digamos, y el gran atrio, que es el atrio interior, y las puertas. Todo eso dice que también había ahí esas puertas interiores cubiertas de bronce. Bueno, ahora me llama la atención, vamos a ver el versículo 20. 4:20 dice al final, bueno, dice todo: asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, dice, para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza.
¿Cuál es la ordenanza? Pues la ley, lo que yo estoy leyendo ahorita en Éxodo, lo que está escrito en Levítico, lo que está escrito en Números. Esa es la ordenanza. Entonces, ¿por qué no la respetaron? A mí eso me llama mucho la atención del templo de Salomón y el querer poner o el poner la construcción, el lujo, la grandeza de una construcción por encima de lo que estaba ordenado. Dios había dicho una tienda, un tabernáculo, con pieles, con telas, con columnas. Sí había cosas de oro, sí había cosas de bronce, de plata, pero mucho más sencillo de lo que estaba. Yo pedí un altar de una dimensión, hacer uno más grande. Pedí un solo lavacro, una sola fuente de bronce, ahora son 10 y además el mar de bronce. Yo pedí una mesa, ponen 10, yo pedí un candelero, ponen 10. Yo ya había mandado los querubines en el propiciatorio, ahora ponen 2 gigantescos. Los mandé hincados y tocando las puntas de sus alas, ahora están con las alas extendidas y de pie. O sea, ¿cómo dice aquí ese versículo 20? Conforme a la ordenanza. O sea que solo mantener encendidas las lámparas era la ordenanza. Todo lo que estaba escrito era la ordenanza. Y volvemos entonces, como en la clase pasada, al asunto de buscar tener una obediencia perfecta delante de Dios y no decir, pues cumplí con una ordenanza o con una parte de la ordenanza y eso es cumplir la ordenanza. Hay que esforzarnos en cumplir todo lo que Dios manda. Bueno, pero de eso ya les hablé bastante la vez pasada. Muy bien. Ahora, entonces me llamó eso ahí en el 20 mucho la atención. Bueno, son todos los comentarios que quiero hacer. Lo demás ya lo vimos en Reyes. Y quiero llegar ahora sí a la conclusión. ¿Qué quiere Dios? Ya habíamos leído esos versículos con respecto a lo que Dios le había dicho a Salomón que en realidad él quería. Y yo hice énfasis en ello. Pero te quiero leer segundo libro de los Reyes 21. Del 12 al 15. ¿Qué quiere Dios? ¿Un templo? Un montón de gente ahí diciéndose siervos, pero haciendo finalmente la voluntad de un hombre o la voluntad de un pueblo o no sé. ¿Qué quiere Dios? Porque todo esto que vamos a ver, o sea, la pregunta en realidad es, ¿hemos entendido qué quiere Dios? Dios tiene claro qué quiere y nos ha dejado en su palabra lo que Él quiere. Pero la pregunta en realidad no solo es qué quiere Dios, eso aquí está escrito, lo que Él demanda de nosotros, sino lo hemos entendido lo que quiere Dios. Porque todo esto, que ahorita a lo mejor, imagínate, un pórtico gigantesco con columnas de bronce, con puertas con oro, y entras y ves un patio donde hay 10 fuentes hermosas de bronce, columnas y vigas y todo recubierto de oro y con adornos, y ves un mar de bronce gigantesco, y ves un altar de sacrificios de bronce también enorme y gigantesco y hermoso, y entras y ves unas puertas que te dan lugar para entrar al templo, y ahí adentro todo está lleno de oro, y hay 10 mesas y hay 10 candeleros, y hay al fondo pegado a la cortina ves un gran altar de oro en donde se levantaba, se quemaba el incienso, y tras de esto una cortina hecha con los mejores hilos y las mejores telas, con un trabajo tan hermoso, con querubines, y detrás de esto un cuarto con unos querubines de oro gigantescos en donde iba a estar puesta el arca del pacto de Dios. Y luego lees todos los edificios alrededor y todo y dices, wow, qué tremendo, qué hermoso, qué construcción, yo quisiera darte algo así, Señor, yo quisiera construir, yo quisiera, Señor, para hacerte un lugar que te honre, un lugar que la gente diga, wow, mira lo que Dios les dio. Eso es lo que Dios quiere. Hemos entendido lo que Dios quiere. Te voy a leer lo que pasó con todo ese esplendor que yo te acabo de describir. Segundo de Reyes 21 del 12 al 15. Y después voy a leer Segundo de Reyes 25, del 8 al 10 y del 13 al 16. Repito para los que apuntan. Segundo de Reyes 21, del 12 al 15. Y 25, del 8 al 10 y del 13 al 16. ¿Qué pasó con todo ese esplendor? Leo. Por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos.
Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Leo ahora lo del 25, del 8 al 10 y del 13 al 16. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Me voy al 13. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. ¿Estamos entendiendo qué quiere Dios? ¿O estamos haciendo lo que nosotros queremos y justificándolo delante de Dios a ver si lo acepta? Acabamos de mirar la construcción de este lugar, pero yo me quise adelantar al final del segundo libro de los Reyes para que veas que al final de cuentas, si no cumplimos lo que Dios le pidió a Salomón, si no andamos en sus estatutos y en sus mandamientos, si no guardamos su palabra, si no somos obedientes, si no lo oímos, no sirve de nada. Y finalmente Dios lo desecha y tanto esplendor se convierte en despojos de guerra. El propósito de esta clase, y por eso yo te pedí que me tuvieras paciencia, es que entendamos lo que en verdad quiere Dios de nosotros. Hechos 7, 47 al 51. Hechos 7, 47 al 51. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Porque Dios lo que quiere es habitar en ti, habitar en mí, no en un templo hecho de manos de hombre. Dios quiere que busquemos el reino de Dios y su justicia. Dios quiere que busquemos la sabiduría que viene de lo alto. Dios quiere que demos lugar y busquemos al Espíritu Santo y dejemos de estarlo resistiendo, porque lo que Dios finalmente quiere es habitar en ti y en mí, no en un templo hecho de manos de hombre. Fíjate cómo fue la historia del hombre, de la comunión íntima y directa con Dios en Edén, a un tabernáculo en donde descendía su presencia y Dios hablaba directamente a sus siervos. De ahí a un templo magnífico, pero destruido porque Dios lo que quería era obediencia y no la halló. Si conoces la historia, después hubo otro templo, el templo de Zorobabel, un templo modesto, pero que fue destruido a lo largo de la historia en muchas ocasiones para finalmente ser reconstruido por un extranjero, un edomita, Herodes, que nada tenía que ver con el culto a Dios. Y este mismo templo finalmente ser destruido definitivamente por el general Tito de Roma. Todo esto para hacernos entender que Dios quiere regresar a su pueblo a su voluntad perfecta, como al principio, a la comunión íntima con los suyos. Dios nunca quiso romper la comunión con el hombre. El hombre la perdió por causa de la desobediencia. El hombre la perdió y la sigue perdiendo por causa del pecado, por causa de la maldad. Pero Dios, como lo tenía en el principio, así desea volver
a lo que era su voluntad perfecta, a la comunión íntima con los suyos. Te voy a leer algunas citas. Juan 2, 13 al 22. Juan 2, 13 al 22. Hechos 17, 24 al 31. Hechos 17, del 24 al 31. Apocalipsis 3, 11 y 12. Apocalipsis 7, 15 y Apocalipsis 21, 3 y 22. Apocalipsis 3, 11 y 12. Apocalipsis 7, 15 y Apocalipsis 21, 3 y 22. Porque si yo no me he dado a entender, mis palabras no han sido claras en esta conclusión de la clase y en esta enseñanza final, que la palabra sea entonces la que te enseñe en esta hora. Y voy a leer estos pasajes. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y allí en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora procedo a las citas de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Gloria a Dios, que sea la palabra de Dios que penetra a lo profundo de tu corazón, y el Espíritu Santo que te redarguye
quienes terminen y afirmen esta enseñanza, esta palabra en tu vida, en tu corazón, hoy. El templo de mi Dios. Queda para la próxima semana el capítulo 8 del primer libro de Reyes. Primero de Reyes 8. Pero les ruego que lean la parte complementaria o que paralela en segundo de Crónicas 5, 6 y 7 para que podamos seguir avanzando en estudiar la palabra de Dios. Vamos al aprendizaje de los textos y tuvimos esta ocasión ya una cita de Romanos. Entonces yo les ruego, porque ya acabó nuestro tiempo, ponte de pie y vamos a declarar estas citas. Espero que lo hayas aprendido. Si no lo aprendiste, date un jalón de orejas y para la próxima semana apréndete las citas, porque esto es parte de conocer y de amar a Dios. Hay que aprender su palabra, no seamos flojos. Romanos 8:9, ¿verdad? Vamos a repetirla todos juntos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Qué atinada esta cita para lo que estamos hablando ahorita al final. Repasamos Hechos 10, 42 y 43. Todos juntos, Hechos 10, 42 y 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 42 y 43. Regresa por favor, o más bien ve, porque lo habíamos dicho en memoria, a la cita de Romanos 8. Ahora aprendemos el versículo 11. Aprendimos el 9, ahora aprendemos el 11. Muy bien, gloria a Dios. Y dice la palabra, Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, 11. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga y lo bendecimos en esta hora por su palabra y por toda la enseñanza que nos ha dado. A ti la gloria, Señor. Ven y mora con nosotros. Habita en mi corazón. Te amo, Jesús.